Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Yetzabel y estoy aquí para reaccionar a un nuevo video que me recomendó Ramón Outes Rivera y el video se llama Las razones para estar orgullosos de ser españoles. Ya saben que he reaccionado a otros videos sobre tópicos que realmente pues no me tomo muy en serio porque he tenido la oportunidad de ir varias veces a España, pero también de conocer españoles. Y creo que de eso solamente hay que reírnos, pero nadie se lo puede tomar. Bueno, nadie que vea esos videos que hemos hablado de los tópicos podría creerse que realmente así son todos los españoles. Creo que eso es como tener dos dedos de frente, pero me da gusto que me hayan recomendado este video, pues porque yo también quiero ver de qué están orgullosos los españoles. Así que vamos a ver qué dice este video que nos recomendó Ramón Outes. Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Enseguida vamos a abordar las importantes noticias que nos deja este jueves 20 de julio. Pero déjenme que les diga que la mayor parte del programa de hoy va a girar en torno a España. Lo que significa este país, esta marca. Es curioso que desde fuera de nuestras fronteras se nos vea mucho mejor de lo que nosotros mismos nos vemos. Eso creo que es muy probable. El 82% de las personas que visitan nuestro país acaba repitiendo. Hechos que les gustará nuestra cultura, nuestras por supuesto, nuestras gentes, nuestro deporte, nuestras playas, montañas, nuestro arte. Hoy queremos y sus hombres. No es cierto. Hay tantos logros en tantos ámbitos por los que sentirse orgulloso. Por ejemplo, somos líderes mundiales en trasplantes de órganos. Líderes. Y llevamos así 25 años. Eso sí lo sabía y les aplaudo. 50 millones de personas, muy por encima del inglés, y nadie saca pecho por eso. Somos el primer país en reservas de la biosfera, el que más playas con banderas azules tiene de todo el hemisferio norte. De las 10 empresas mundiales, ojo al dato, punteras en infraestructura, 7 son españolas, el 70%. Somos la tercera potencia turística mundial y ojo, porque en breve, seremos la primera. Toros, flamenco, las fallas, la Alhambra, el Camino de Santiago, la Sagrada Familia, la Semana Santa, los Sanferminos, la paella, las tapas, el vino, el aceite. ¿Sabían, por cierto, que triplicamos a Italia, por ejemplo, en producción de aceite? Y hemos dejado que nos surten el título de la cuna de este oro líquido. Somos el país de Gaudí, Nadal, Picasso, Gasol, Cervantes, San Ignacio de Loyola, de Alfredo Kraus, de Julio Iglesias. Estamos construyendo la AVE de Medina a la Meca, el Canal de Panamá, varios aeropuertos internacionales. Inventamos la fregona, el submarino, la olla express, la anestesia con epidural, el chupachús, el futbolín, la tableta de chocolate y hasta la jeringa desechable. Descubrimos América, fuimos los primeros en dar la vuelta al mundo. Bautizaron con el nombre de nuestro país el Océano Pacífico. Historia, descubrimientos, hazañas, aventuras, pioneros en investigación, medicina, en el deporte, en la moda. Tanto por lo que estar orgullosos. Hemos aportado tanto a la humanidad, tantas cosas que ni nosotros mismos lo sabemos. Como hoy publicaba Rafael Núñez Huesca en La Gaceta, esta semana, según la consultora Deloitte, España es el mejor país del mundo para nacer. Y sin embargo, pese a todo lo que les acabo de decir, los españoles tan solo nos damos un aprobado como país. Como decía el mariscal Bismarck, estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí misma y no lo ha conseguido. Les presento a la mesa que nos acompaña esta noche para hablar de España, de la marca, de lo que significa, de nuestros logros, de lo que queda por hacer. Está con nosotros Iván Vélez, a quien ya saludamos. Iván, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en el Gato al Agua. Rafael Núñez Huesca, periodista de La Gaceta, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo y la mesa. Interesante artículo, 10 razones para estar orgullosos de España, publicado esta semana. Sí, y además este es un programa por los invitados y por el tema al que me hace particular ilusión participar. Lo ponía en las redes sociales. Creo que va a ser un programa bonito y de eso es para guardar y viralizar luego en las redes sociales. No sé si le hace ilusión o no, se lo preguntamos. José Javier Esparza, muy buenas noches. ¿Cómo no me va a hacer ilusión ver a un fan del Barça como tú o como Fernando Paz hablando de que son tan orgullosos de ser españoles? Es una maravilla, es lo que debe ser común. Fútbol, siempre fútbol. En la camiseta estoy encantado de la vida. Sí. Don Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Luego le contaremos algo al señor Esparza y a algunos otros acerca del Fútbol Club Barcelona y de la historia del Barcelona y de por qué existe el Fútbol Club Barcelona y gracias a quién. Y a lo mejor se sorprende. Bueno, claro que sí, que es parte de la historia también. Benjamín López, muy buenas noches. Buenas noches y viva España, por cierto. Hombre, oye, claro me ha enardecido tu discurso esta noche, sin duda. Me ha encantado, ¿eh?
Y yo que me alegro, Benjamín, para que veas, te vamos a explicar, Fernando y yo, cómo el Barça es de los equipos más españoles que hay, ¿verdad? Sin duda, por no decir el que más, claro que en fin, sí. no empezar la polémica de una manera tan agresiva, pero Muy a su pesar, pero sí. El Atleti, es el Atleti. en absoluto. Bueno, señores, ¿cómo pueden participar en este programa tan especial para nosotros como es el orgullo de sentirse español? Por tantos motivos. No por llevar la banderita, no, porque la historia de nuestro país, la medicina, el arte, la literatura, nos hacen estar orgullosos de lo que significa España. Y se lo vamos a explicar. ¿Cómo pueden participar? Enviando sus WhatsApps al 670 03 45 43, 670 03 45 43, nos agregan a su agenda telefónica y empiezan a interactuar con nosotros. También lo pueden hacer a través de Twitter, @gato_directo, y también a través de YouTube, de nuestro canal Intereconomía Tube. Saben que pueden ver el Gato al Agua en este momento en directo a través de su ordenador, de su tablet, de su teléfono móvil, lo que sea, o mañana ver los mejores momentos de este programa y de tantos otros de la casa, o ver el programa y tantos otros en diferido. Así que gracias por participar y seguirnos a través de las redes sociales. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos y entramos en materia aquí. Bueno, el video llega hasta ahí y no sé si haya... Después lo buscaré. Me parece un tema bastante serio, de verdad, más de lo que se imaginan, porque creo que es en realidad un problema latinoamericano, un problema quizá latino únicamente. No me da esa percepción, por ejemplo, en el caso de los franceses, pero sí me da esa misma percepción en el caso de los italianos y portugueses, por ejemplo, y de la generalidad de Latinoamérica. Es decir, he visto muchas veces cuán orgullosos estamos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un orgullo por ser mexicana, por mi mexicaneidad. Ajá. Y he visto a la gente que es muy orgullosa cuando estás fuera y hablas de México y no sé qué, y los españoles, pero por dentro todo está mal. O sea, todo no sirve, no funciona, etc. No vamos a meternos en cuestiones políticas porque sería un cuento de nunca acabar. Pero lo que sí creo es que, y está comprobado científicamente, sobre el poder de las palabras, es decir, el lenguaje, la neurolingüística, ¿no? Lo que tú te dices, si tú a un niño le dices que es un tonto, crecerá como un tonto. Si tú a un niño le dices que vive en un país donde los policías son corruptos, donde el gobierno es corrupto, donde no sé qué, pues también vas generando esas ideas. No estoy diciendo que la solución es hablar y decir cosas bonitas y entonces todo lo demás se elimina. También se trata de trabajar en ello y también de exigir a nuestros gobernantes que hagan su parte, ¿no? Es un trabajo conjunto. Al menos eso creo yo. Yo pienso que deberían estar muy orgullosos de lo que son, de lo que tienen, de lo que poseen. Y tan es así que una mexicana que no tiene nada que ver con ustedes, que no tengo ninguna ascendencia directa de españoles, les admira con mucha pasión, y conozco a gente que también lo hace. Es decir, a agarrarse más de las cosas buenas que tienen, que son por supuesto la mayoría, que de las cosas malas y de esos tópicos que quizás sí se cumplen en algunas personas, ¿no? Así que viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. No sé, de verdad me impresiona que no se vean como los vemos los de afuera, pero quizá este tipo de programas que fueron transmitidos ayuden, ¿no? Un poco a empezar a darse cuenta. Insisto, no sin dejar a un lado los problemas y creer que por eso ya no existen, pero sí a tener muy claro en dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Bueno, pues eso ha sido todo y un saludo y insisto, viva España, viva México y viva toda nuestra comunidad latinoamericana o toda nuestra comunidad hispana.